Buenos días. ¿Cómo están? Cuidándose, ¿verdad? Cuidándose, orando, poniéndose en manos del Señor. Antes de iniciar, les invito a que inclinemos nuestro rostro así como estamos y vamos a orar, vamos a darle la apertura al Espíritu Santo y vamos a orar. Padre, estamos aquí porque Tú eres el que nos ha reunido y no han sido nuestras fuerzas, ni ha sido nuestra habilidad. Ha sido la poderosa sangre de Cristo Jesús que nos ha redimido y que nos ha juntado. Y que así como estamos nosotros unidos en este día, yo sé que en muchos lugares alrededor del mundo, muchas personas, numerosas personas, se reúnen en Ti solamente en el nombre de Jesús, ya sea en un ambiente congregacional o en la comodidad de cada hogar. A final de cuentas, es Tu sangre y tuya es la gloria y tuyo es el honor, porque Tú con Tu sacrificio nos redimiste para ser llamados hijos de Dios. Gracias, y yo te pido, Padre, que traigas claridad y luz a través de esta palabra a Tus hijos que están en este lugar y a Tus hijos que están detrás de esa cámara o de esa pantalla. Muchas gracias, Espíritu Santo. Amén. 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 Hebreos capítulo número 6, versículo 15, quiero leerlo. Yo les recomiendo que lean Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al versículo, hasta donde termina el capítulo número 6, para que podamos entender un poquito, pero únicamente te voy a leer un versículo bíblico. El versículo 15 de Hebreos capítulo 6 dice: entonces Abraham esperó con paciencia y recibió lo que Dios le había prometido. Hoy quiero hablarles de las promesas. Muchos de nosotros hemos recibido promesa por parte de Dios. Algunos ya se cumplió, ya las recibieron, sus promesas, lo que Dios les dijo ya se cumplió. En algunos otros casos está por cumplirse. Todavía no llegan, ¿verdad? Y muchas veces las promesas de Dios vienen a través de la palabra. Tú lees la palabra de Dios y encuentras una promesa que aviva tu corazón y tú sabes que es para ti. No forzamos, las promesas de Dios nunca las forzamos. Llegan y es algo que tú sientes: esto es mío, esto es lo que estoy necesitando, es lo que buscaba, es lo que Dios me está diciendo. En algunos otros casos Dios nos da promesas a través de las personas. Una persona te profetiza y te dice: el Señor dice esto, y te desata una promesa. Algunas otras ocasiones Dios confirma las promesas a través de otras personas. Pero de una u otra forma Dios siempre promete o da promesas. Dice mucha gente que en la Biblia encontramos miles de promesas. Y hay algunas promesas que son específicas para tu vida. Hay algunas promesas que es justo lo que tú estás necesitando en ese momento o lo que tú anhelas en tu corazón. Muchos de ustedes saben que durante muchos años mi esposa no pudo tener bebés y Dios nos dio una promesa. Tardamos 7 años. Hubo un aborto, una pérdida. Pero aún así, después de los 7 años, Dios cumplió su promesa. Yo estaba leyendo el libro de Génesis, estoy leyendo la Biblia en este momento. Me estoy adelantando un poquito porque inicio cada inicio de año con Génesis hasta terminar con Apocalipsis. Me adelanté, estoy leyendo Génesis y he encontrado cosas muy interesantes. Encontré una promesa, encontré varias promesas. Génesis capítulo número 12 vemos la promesa que Dios le da a un hombre llamado Abraham, y después esa promesa Dios la traspasa al hijo de Abraham que se llamaba Isaac, y después Dios le traspasa esa misma promesa al nieto de Abraham que se llama Jacob. Y precisamente vamos a hablar de eso, de promesas. El título se llama Las señales de una promesa. Yo encontré, ¿verdad?, en Génesis capítulo número 45 varias señales en el camino para poder distinguir que vamos correctamente para recibir una promesa. Esto nos puede servir de ejemplo. Yo preguntaba con mi esposa platicando, ¿por qué en muchas ocasiones las promesas no se cumplen?
Si tú lees Hebreos capítulo número 6, del versículo 15 en adelante, te vas a dar cuenta que Dios nunca falla. Lo que dijo Dios, Dios lo va a cumplir, porque Él no es hombre para arrepentirse y no es un hombre para que se le olvide, o es hombre para que empiece a chantajearnos. Si tú me das esto, yo te voy, como ya no. Entonces, si Dios cumple sus promesas, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué muchas personas no reciben su promesa? ¿O por qué muchas personas no reciben lo que Dios les ha prometido? ¿Acaso es que habrá mucho pecado? ¿Acaso será que son muy malas? ¿Acaso será que han fallado mucho? Quiero decirte que no. En muchas de las ocasiones no es así. Muchas veces el tiempo es algo que no sabemos nosotros esperar. 7 años tardamos para poder tener a nuestro hijo Joshua. En esos 7 años pasaron muchas cosas. Pasaron un aborto, un bebé ya en gestación, un bebé a punto de nacer, lo perdimos. Y posteriormente se perdió otro bebé que tenía algunas semanas en el vientre de mi esposa. Pero aún así, seguimos confiando en lo que Dios nos había dicho y al cabo de 7 años, Dios cumplió su promesa. ¿Estamos? Y quiero hablarte de eso precisamente el día de hoy. Porque necesitamos que nuestros corazones se aviven. Necesitamos que nuestros corazones sigan fortalecidos en cuanto a esto. Regresemos a Génesis capítulo número 7, donde vamos a tener, y yo te recomiendo también que tú en Génesis capítulo número 47 empieces a analizar esta historia y empieces a ver los puntos, a subrayarla y a ver lo que Dios te puede hablar. Génesis capítulo 28, no lo busquen, versículo 28-24, versículo 14, sí, Génesis 28, versículo 18 en adelante, encontramos cómo Dios le había prometido a Jacob. En un sueño le prometió Dios que le iba a dar una tierra muy grande y que le iba a dar una descendencia como las estrellas del cielo. Lo mismo que Dios le había dicho a su abuelo. Dios se lo traspasó, se lo confirmó a Jacob. La vida de Jacob nos enseña muchas cosas. Fue un hombre que cometió muchísimos errores. Primeramente se precipitó varias veces, era un hombre precipitado. ¿Sí? Vio a una muchacha, Dios se fue huyendo de su hermano porque robó la bendición, se va huyendo, se va a la parentela de su mamá y ahí encontramos que ve a una muchacha y la primera muchacha que ve es la que le gusta. Y podríamos decir, era la indicada, pero no era la indicada, porque después, si tú lees la historia, ¿verdad? El padre de esa muchacha le dijo, tienes que trabajar 7 años para mí, te doy a mi hija. Pero resulta que la muchacha que le gustó, que se llamaba Raquel, no se la da el padre, sino que le da a Lea, la mayor. Y bueno, viene la historia y nos damos cuenta que Lea es la primera que le da mujer, que le da hijos, y Raquel no podía tener hijos. Si Dios le había prometido que le iba a dar una descendencia muy grande, quiere decir que le iba a dar una mujer fértil. Y la promesa o la mujer indicada era Lea y no era Raquel. Si tú lees la historia vas a darte cuenta que a lo largo de toda esa historia, todo ese error de precipitación le dio muchos dolores de cabeza, aún hasta cuando él era un anciano. Porque si tú te das cuenta, ¿qué pasó con José? Lo querían matar, lo echaron a una cisterna y después lo vendieron como si fuera un esclavo. ¿Por qué? Porque se precipitó. ¿Sí? Y para no hacerles largo el cuento, vamos a leer Génesis capítulo número 47. Jacob bendice al faraón, pero no se trata de eso. Dice, entonces José fue a ver al faraón y le dijo, mi padre y mis hermanos han llegado desde la tierra de Canaán. Vinieron con todos sus rebaños, sus manadas y sus posesiones y ahora están en la región de Gosén. Anota esta palabra, este nombre de un pueblo. José llevó con él a 5 de sus hermanos y se los presentó a Faraón. El faraón preguntó a los hermanos, ¿a qué se dedican? Nosotros sus siervos, contestaron ellos, somos pastores, al igual que nuestros antepasados. Hemos venido a vivir a Egipto por un tiempo, di por un tiempo. Fueron a vivir por un tiempo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que fueron temporalmente, no para siempre. Por un tiempo le dijeron los muchachos, ¿ok? Después dice, entonces el faraón le dijo a José,
ahora que tu padre y tus hermanos han venido a estar aquí contigo, escoge el lugar que quieras en toda la tierra de Egipto para que ellos vivan. Dales la mejor tierra de Egipto, la mejor tierra de Egipto. ¿Sí? Ahí vamos a ver puntos muy interesantes. Después dice, que vivan en la región de Gosén, y si alguno de ellos tiene alguna destreza especial, pronto ponlo a cargo de mis rebaños también. Entonces José hizo entrar a su padre Jacob y se lo presentó al faraón. Entonces Jacob bendijo al faraón. ¿Cuántos años tienes?, le preguntó el faraón. Jacob respondió, he andado por este mundo ya 130 arduos años, pero mi vida ha sido corta en comparación con la de mis antepasados. Entonces Jacob volvió a bendecir al faraón antes de salir del palacio. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramsés, a su padre y a sus hermanos, y los estableció allí tal como el faraón había ordenado. Y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. ¿Sí? Ahí vemos que se está cumpliendo la promesa, o está a punto de cumplirse la promesa. ¿Sí? Dios le había dicho a Jacob, te voy a dar una descendencia tan numerosa y te voy a dar una tierra tan grande como nunca te lo habías imaginado. Si tú resumes todas estas palabras, Dios le había dicho, de una familia o de tu familia voy a hacer una nación. Y hasta el día de hoy vemos que de la familia de Jacob, de los 12 hijos, hoy en día tenemos una de las naciones más poderosas que se llama Israel, o la nación judía. Dios cumplió su promesa. Si te puedes dar cuenta, Dios de poquito hizo algo grandísimo. Y está en una región verdaderamente muy fértil, donde está la nación de Israel. Dios cumplió sus promesas. Y para Dios no hay nada imposible. Pero vamos a aprender un poquito de esta historia. Esto que te estoy diciendo pasaron casi algunas décadas desde que Dios le había dado en sueños una promesa a Jacob. Primer punto, hay dos grandes adversarios a vencer para que una promesa se cumpla. Y el primer gran adversario se llama la prisa. Tenemos prisa. A la gente no le gusta esperar. Nos han acostumbrado a que todo tiene que ser rápido. Las pizzas tienen que ser en 30 minutos. Todo tiene que ser rápido. El microondas nos ha enseñado que metes un paquetito de palomitas y luego ya te salen y con extra mantequilla. ¿No es cierto? Anteriormente poníamos una olla, le echábamos aceite, le echábamos las semillas de palomitas y tienes que pasar un procedimiento largo. Ahora no tienes que lavar cazuelas, no tienes que echar aceite, únicamente abras el envoltorio de las palomitas, le echas un recipiente, tiras el envoltorio y ya tienes palomitas. ¿Alguno de ustedes se ha dado cuenta de cuánto tiempo están las palomitas en el microondas? Aproximadamente 2 minutos y medio. ¡Wow! ¡Qué rápido! Pues uno de los más grandes adversarios para que una promesa se pueda cumplir es que hay prisa, la gente no quiere esperar o no queremos esperar. Conforme sea la promesa, es mayor el tiempo. Si la promesa es grande, va a llevar más tiempo. Si la promesa es pequeña, va a llevar menos tiempo. Si la promesa lleva premura, Dios se va a apresurar, no te va a ahorcar. Pero si la promesa es grande, tu promesa quiero decirte que va a llevar mucho más tiempo. Y las personas no quieren esperar porque hay mucha prisa. Otro gran adversario se llama el ver. Es que no veo nada. Cuando mi esposa queríamos que se embarazaran, fuimos a hacer muchos exámenes y muchos estudios muy, muy difíciles para un hombre y para una mujer. Y no veíamos nada, mes tras mes, créanmelo, fue mes tras mes, con doctores particulares, iba a México, aquí, anduvimos buscando de una u otra forma, y mes tras mes decían, no, es que no hay fecundación, no hay ovulación para que pueda quedar embarazada. No veíamos nada. Y eso podría haber sido como para, ¿sabes qué? Mejor vamos a adoptar un hijo, y tal vez nos hubiéramos adelantado, o tal vez hubiéramos querido ayudar a Dios, pero Dios no necesita ayuda. Los dos más grandes adversarios, la prisa que muchas veces tenemos y otro es el que no vemos nada. Si tú te das cuenta, cuando llegamos al capítulo número 47 de Génesis, Jacob y sus hermanos
habían huido a Egipto. ¿Por qué? Porque había escasez, no había nada, la tierra no estaba produciendo, el ganado se estaba enflacando, estaba a punto de morirse, las familias se estaban quedando sin comida, por eso tuvieron que huir a Egipto. Y muchas veces pensamos que tenemos que ver cosas y algunas veces no vamos a ver nada. El tiempo y el no ver nada son los adversarios a vencer para poder recibir una promesa de Dios. Ahora vamos a ver algunas señales en el camino, estudiando Génesis capítulo número 47 y lo que precede, sobre cómo podemos darnos cuenta que estamos en el lugar correcto y que estamos caminando en la dirección a recibir lo que Dios nos ha dicho que va a ser para nosotros. El primer punto es: Dios te pondrá en lo mejor de la tierra. Y quiero decirte que muchas veces lo mejor de la tierra no es lo que tú crees. ¿Lo creen? ¿Sabes en dónde se embarazó mi esposa? Se embarazó en un lugar en el cual nosotros nunca imaginamos que se iba a embarazar. Estábamos en el anterior inmueble. Donde vivíamos era un cuarto adaptado. Ahí teníamos un cuarto grande, algunos se recordarán, donde teníamos instalada la cocina, teníamos instalada la cama, la sala, y ahí teníamos todo adaptado. Porque Dios quería que permaneciéramos ahí. Y recuerdo que en la noche hasta parecía la Cenicienta, porque luego en la noche salían los ratones. Yo decía, ¿cuándo se van a convertir estos ratones y estas calabazas en unas grandes carrozas? Era lo que veíamos. El olor atrás de nosotros era un lugar muy amplio, era una aula de cine y había toda llena de humedad, llena de mosquitos, llena de insectos, llena de palomas muertas y había un olor feo. Nuestro baño teníamos que salir fuera de la casa para utilizar un baño. Pero quiero decirte, esa fue la tierra fértil que Dios puso para que mi esposa pudiera embarazarse. Y en vez de ser un mal recuerdo, es un buen recuerdo. Quiero decirte que la tierra fértil no siempre va a ser el lugar que tú crees el mejor para que se pueda cumplir la promesa de Dios. ¿Sabes? Te voy a describir un poquito dónde es Gosén. Cuando Dios le dijo, cuando Faraón dijo, dales Gosén y dale lo mejor de la tierra. Pensamos que cuando Israel se fue, cuando Jacob y sus hijos se fueron a Egipto, se fueron donde estaban los palacios y se fueron a echar de cuartos con los egipcios y estaban entre la cultura egipcia. No, quiero decirte que no, porque para los egipcios de aquella época, los pastores era una casta muy inferior a ellos, la cultura de primer mundo. Los grandes arquitectos, los grandes hombres, era la cultura número uno que hasta el día de hoy sigue teniendo un impacto muy fuerte a nivel mundial. Gosén es la frontera, se puede decir que es el lugar más recóndito de Egipto y que está haciendo frontera, los mandó a la frontera con Canaán, o sea, los mandó lo más lejos que se pudiera. Pero para los hijos de Jacob, esa era la mejor tierra. ¿Cuántas veces hemos creído que es en el ambiente donde nos estamos moviendo, que es en la gente donde nos estamos moviendo, que es tal vez en el trabajo donde nosotros pensamos que nos estamos moviendo? Muchas veces pensamos que es la mejor tierra. Y quiero decirte que lo que nosotros pensamos que es la mejor tierra, no es la mejor tierra para Dios. Los lugares que nosotros creemos que son los mejores, donde podemos nosotros, recibir la promesa de Dios, quiero decirte que no son los lugares donde Dios nos quiere tener. Recordamos esa historia. Recuerdo que llegaba mi cuñada y mi cuñado nos decía, ¿pero qué están haciendo aquí? ¿Por qué están viviendo en este lugar? ¿Por qué están soportando todo esto? ¿Por qué estos olores? No teníamos cocina. Teníamos que comprar la comida. Teníamos refrigerador y cenábamos ahí cerealito y leche y todo, los sencillitos sándwiches, pero para la comida teníamos que comprar comida.
Y alguna hermana que tenía un restaurante nos mandaba la comida a través de un taxi todos los días. Estuvimos unos meses en ese lugar. Pero ese lugar, en esas instancias, fue la mejor tierra, la tierra fértil donde pudo mi esposa embarazarse milagrosamente. Cuando salimos de ahí, ella salió embarazada. Y se cumplió la promesa. Quiere decir que Dios te va a poner en lo mejor de la tierra. Y Gosén era la frontera. Muchos historiadores o mucha gente que se dedica a estudiar lo de la Biblia dice que Gosén probablemente era una tierra no habitada por egipcios y que era lo último y que tal vez ni era egipcia, pero que los mandó hasta allá. ¿Estamos de acuerdo? Muchas veces nos vamos con la finta con los ojos. Quiero que te acuerdes de la historia de Abraham con su sobrino Lot. Para su sobrino Lot, la mejor tierra era la que estaba al lado del Jordán, pero esa tierra resultó ser muy problemática para él. Pero Abraham esperó y esperó dirección de Dios, y Dios lo mandó donde tal vez nadie se lo hubiera imaginado, pero era la mejor tierra fértil para Abraham. No nos vayamos con la finta, y nos vamos con la finta muchas veces a través de la vista. Punto número 2. Sí, bueno, Dios va a proveer. En el camino necesitamos que nuestra fe se alimente. Si tú vas a recibir una promesa, necesitamos que nuestra fe se alimente. Y Dios nos va a alimentar, o Dios va a alimentar nuestra fe a través de diferentes medios. Tú vas a estar seguro que vas en el camino correcto. ¿Por qué? Porque Dios te va a estar hablando y va a estar proveyendo todo para tus necesidades. Si te das cuenta, antes del capítulo 47, Jacob estaba teniendo problemas de alimentación. Envía a sus hijos a Egipto porque escucha que allá está pasando algo. Y aun cuando llegan a Egipto, todavía la escasez estaba a todo lo que daba. Pero Dios lo mandó a Gosén, a Egipto, a Gosén, para que pudiera tener provisión. Y si nosotros lo vemos espiritualmente, quiero decirte que Dios va a proveer para que tu fe crezca. Y te va a poner muchas cosas a tu alrededor. Recuerdo que después de que ya era el tiempo cansado, de estar en muchos estudios, de ir a muchos lugares, de hacerle de todo, de buscar dónde estaba el problema, si yo era el problema, de todo lo que te puedas imaginar. Llegó un momento en el cual nos cansamos. Mi esposa llega a perder a un bebé, ya con 8 meses, 7 meses ya en gestación, a punto de nacer, lo perdemos y estábamos a punto de cansarnos y de tirar la toalla. Pero recuerdo que un día llega una hermana y empieza a profetizar. Dice el Señor que usted va a tener un hijo. Hijo, le dijo hijo, no le dijo niña, le dijo varón. ¿Y sabes qué pasó? Nuestra fe empezó a seguir alimentándose. ¿Por qué? Porque Dios va a proveer. Y desde ese momento que llegó la hermana, ya estábamos cansados y Dios nos dio esa palabra, nosotros empezamos a buscarle nombre al hijo que Dios nos iba a dar. Y el nombre que tiene nuestro hijo fue preparado o fue estudiado desde muchos meses antes de que él naciera. Porque Dios dijo y porque creímos, Dios te va a dar esa confianza y esa seguridad. Si Dios te ha prometido algo y tú estás inseguro o estás insegura, mejor ni te metas en problemas. Porque Dios nunca te va a dar inseguridad, Dios te va a dar seguridad y va a proveer tu fe, porque tu fe es un vehículo para que se cumpla la promesa y necesitas que tu fe crezca. Punto número 4, va a ser temporal. Dios los mandó a Gosén y los mandó temporalmente. ¿Qué quiere decir esto con temporal? Significa que tienes que crecer espiritualmente. Significa que es donde tu carácter se va a fortalecer. Significa que tú vas a estar abrazando lo que Dios te prometió y que vas a estar esperándolo con muchas ansias porque Dios está aumentando y está hablando a tu corazón y está haciendo crecer tu fe. Pero es ahí donde tu carácter, donde tu vida espiritual tiene que crecer. En ese lugar que va a ser temporal.
Y lo digo que es temporal porque nos pasó lo mismo. Justo cuando mi esposa se embaraza salimos de ese lugar, mi esposa ya está embarazada y nos dimos cuenta que la tierra fértil donde Dios nos había colocado era un lugar temporal, donde Dios nos estuvo hablando a través de muchas cosas. Y pasamos muchas cosas. Pero es ahí donde Dios va a hacer que tu carácter, que tu vida espiritual crezca. ¿Quieren saber si su vida espiritual está creciendo o está decreciendo? Muy fácil. ¿Están cumpliendo con los principios bíblicos? ¿Siguen oyendo la voz de Dios? Si no es así, tu vida está decreciendo y no está creciendo. Si tú ya no sigues viviendo los principios bíblicos que conocemos y que son fundamentales en nuestra vida espiritual, y podría enumerártelos de una o de otra forma, pero si tú ya no estás llevando eso a cabo, en vez de que tu vida espiritual esté creciendo, tu vida espiritual está decreciendo. La pandemia debe de ser un evento o un momento temporal para hacer que nuestra vida espiritual crezca y no decrezca o mengue. Llegando a tu casa, haz una lista de lo que estás haciendo y de lo que has dejado de hacer. Y no hay necesidad en este tiempo de que tengamos el dedo o de que haya alguien detrás de ti señalándote lo que debes de hacer y lo que no debes de hacer. Ya lo hemos aprendido. ¿Estamos creciendo o estamos decreciendo? Y ese es uno de los factores por el cual muchas veces las promesas de Dios tardan más tiempo de lo que nosotros creemos. Punto número 5. Dios te apartará. Y eso es magnífico. Cuando Dios apartó, movió el corazón de Faraón, movió el corazón de José y puso a los hijos de Jacob y a sus familias en Gosén, Dios los estaba apartando. Así de sencillo. ¿Y si sabes qué significa apartar? ¿Saben lo que significa santificar? ¿Separar o apartar? Es eso. Dios los estaba separando, los estaba apartando porque Dios los quería preparar y los quería santificar. Antes de que salieran para la tierra prometida, Dios los estaba preparando, Dios los estaba separando y Dios los estaba santificando. En pocas palabras es lo que significa separar o apartar, significa santificar o hacer santos. La palabra santos dice ser puesto aparte. Es interesante cómo muchas veces constantemente Dios nos separa o nos aparta. Cuando yo decía que la tierra prometida muchas veces no es la tierra que nosotros creemos o la tierra que nosotros pensamos, y nosotros nos vamos buscando como Lot y nos empezamos a mezclar y nos empezamos a hacer cosas y muchas veces nuestra vida espiritual está decreciendo y ya no estamos haciendo lo que nos corresponde hacer como creyentes, y nos empezamos a involucrar en la vida del mundo y nos empezamos a involucrar en las tendencias, en la ideología, y nos empezamos a involucrar en cosas y empezamos a adelantar tiempos y queremos ayudarle a Dios y empezamos a tener inseguridad. Quiero decirte que no estamos siendo apartados, y Dios lo que trata de hacer es que nos apartemos, que nos separemos por completo para que Dios prepare nuestros corazones y para que nosotros podamos recibir esa promesa. Dios le había dicho a Jacob que iba a estar 400 años en Egipto y que a partir de esos 400 años el pueblo de Dios iba a ir a la tierra prometida. Y dicho, ¿cómo fue? Dios los apartó y Dios los envió a la tierra prometida, pero antes tuvo que apartarlos. Dios quiere apartarnos, Dios quiere santificarnos, y Dios no quiere que nos contaminemos con ideas o con ideologías del mundo. Lo que antes para nosotros era incorrecto, ahora resulta que es permisible. Lo que antes para nosotros era algo que no se debía de hacer, ahora resulta que se puede mezclar.
Lo que antes no mezclábamos en nuestra vida, ahora resulta que lo estamos mezclando. ¿Por qué? Tenemos que ser sensibles y permitir que Dios nos aparte, porque Él nos quiere santificar. Va a doler, va a costar trabajo, no nos va a gustar esperar, pero es sumamente necesario ese punto. Jacob fue con su familia hasta la frontera con Canaán, lo más lejano del centro cultural de Egipto. ¿Qué hubiera pasado si los hijos de Israel se hubieran ido a Egipto, al centro, al mero centro cultural? Se hubieran mezclado con ideologías, con costumbres, con religión, con cultos, etcétera, etcétera. Y lo que quiere Dios es apartarnos o santificarnos. El último punto, punto número 6. No habrá hostilidades. ¿Qué significa esto? La vida de Jacob fue una vida llena de peleas. Pues Jacob fue cambiado su nombre por Israel. ¿Y sabes por qué fue cambiado por Israel? Porque le gustaba pelear. Y peleó con Dios mismo peleó. Hasta que Dios lo afecta de su muslo y parece que Jacob quedó malo de su pie, ya no podía caminar. Y el nombre de Israel significa eso, el hombre que pelea con Dios. Era un hombre que tuvo una vida llena de conflictos. Se peleó con su suegro, tenía pleito con su suegro, tenía pleito con su hermano Esaú. Salió huyendo, ¿por qué? Porque tenía pleito con Esaú, porque tuvo pleito con su suegro, porque tuvo pleito con su esposa, porque tuvo pleito con Dios. Y era un hombre que constantemente estaba viviendo hostilidades. Pero cuando Dios lo saca de donde estaba viviendo y lo manda a Egipto, ya no hubo ninguna hostilidad o ningún pleito alguno. Te lo voy a poner sencillo, muy sencillo. ¿Estás viviendo hostilidades por algo que tú crees que es de Dios y no es de Dios? Cuando es de Dios no hay hostilidades. Cuando es de Dios no hay ningún pleito, porque es de Dios. ¿Sí? ¿Me voy a entender? Yo vi clarito que Jacob fue sacado y a partir del capítulo número 47 no vemos que Jacob fue perseguido por malandros, no fue perseguido por su hermano, no fue perseguido por su suegro, Dios ya no peleó con él, sino que Dios le cambió el nombre, ya no fue perseguido por nadie, por ninguna tribu. ¿Qué significa? Que Jacob murió en paz. ¿Por qué? Porque la promesa estaba llegando a su vida y porque ya no había hostilidades. ¿Cuántas veces nos aferramos a algo que no es? Y nos dice alguien, es que no, estás mal. O cuántas veces los chavos, ¿verdad? Se aferran a algo y dicen los padres, es que no es lo correcto. No, es que sí. Cuando es una promesa de Dios nunca va a haber hostilidad. Todas las partes se van a conjuntar y a vivir en armonía sin que haya ninguna hostilidad. Fácil. Cuando nos quedamos solitos en ese cuarto grande y acomodamos todo y adecuamos todo y había un montón de cosas ahí que no nos gustaban, vivimos los tiempos más tranquilos de nuestra vida. Fueron algunos meses, pero fueron los momentos más tranquilos que nosotros vivimos, sin ningún contratiempo, sin ningún problema. ¿Por qué? Porque era la tierra fértil y porque la promesa estaba a punto de llegar y porque no había ninguna hostilidad. No peleamos con nuestros familiares, nuestros familiares nunca nos pusimos a pelear que por qué estábamos ahí, por qué no estábamos ahí. Simplemente nos dijeron, ¿qué están haciendo viviendo aquí? Váyanse para allá. No quisimos salir, nos quedamos porque sabíamos que había algo ahí y teníamos que recibirlo de parte de Dios. No peleamos con nadie, no hubo ningún problema con nuestros familiares por el lugar que estuvimos. No hubo pleito con mi esposa nunca me dijo, oye, pero qué lugar tan feo. Ya me quiero salir de aquí, si no me sigues, olvídate de mí. Nunca me dijo eso, al contrario, vivimos todos los días, día tras día, viendo ratones, viendo insectos, viendo un montón de cosas, sin ningún contratiempo. ¿Por qué? Porque cuando Dios te va a dar una promesa y Dios está a punto de cumplírtela, no va a haber ningún contratiempo, ninguna hostilidad con ninguna persona que pueda haber a tu alrededor, porque está a punto de llegar la promesa de Dios.
Si hay problemas, puede ser que no sea de Dios. Si te quieres meter a un negocio y por ahí tu esposa dice, no, es que sí, vieja, es de Dios, hay que vender la casa. He escuchado testimonios, he visto testimonios de que cuando empieza a haber una hostilidad y creen que es de Dios y sí, es que Dios me dijo, empiezan los problemas. Resulta que a la hora de la hora no fue Dios el que dijo y la promesa no se recibe, y únicamente lo que se reciben son deudas excesivas, porque alguien creyó algún impulso de su corazón y porque alguien estuvo en desacuerdo, y ese es un gran problema. Todo apunta o debe de apuntar en que es asunto de Dios y no va a haber ningún conflicto. Todas las partes van a estar en armonía. Vamos a vender esto, o fíjate que Dios, ya estoy viendo la oportunidad, Dios me dice que sí. Y si hay un punto de acuerdo, o si hay armonía en todas las partes, quiere decir que sí proviene de Dios. Pero si hay un asunto que ya hay alguien que se está poniendo, no, papá o la esposa, no, es que no estamos bien, o el esposo, no, es que estamos mal, y es que ya es un asunto que debemos de parar, debemos de reflexionar y ver si estamos caminando en el camino correcto hacia una promesa. Para resumir, Dios te va a poner en lo mejor de la tierra y muchas veces no lo que tú crees. Dios te va a proveer. ¿Qué quiere decir? Dios va a afianzar tu corazón y va a aumentar tu fe, va a hacer que tu fe crezca. Otro punto, va a ser temporal, no va a ser para toda la vida. Ese lugar va a ser para que tú crezcas, para que fortalezcas, para que continúes con fuerza, con fe, en armonía, para que sigas cumpliendo cada uno de los principios bíblicos que tú te sabes. Dios te va a apartar, significa que Dios quiere santificarte y no te va a mandar. Dios me dijo que me va a dar un negocio, Dios me dijo que me va a proveer y ya te manda, ¿no? Dices tú, es aquí, y ves una bola de lugares donde hay tranza y todo eso. No, pues aquí es de donde soy. Quiero decirte que no es así. Dios te va a mandar, Dios te va a santificar y no te va a mandar a la cueva de los lobos. Porque Dios no es así. No, Dios no necesita de esas ayudas. Y por último, no va a haber hostilidades, no va a haber pleitos familiares, ni pleitos con nadie. La bendición va a llegar. Dios le dijo a Abraham, y haré de ti una gran nación, como las estrellas del cielo. Y para que viniera esa gran bendición, Abraham tenía que tener hijos. Es así de sencillo. Y Dios le dio un hijo. Y después la mujer se le adelantó y vino otro hijo y vino problemas. Y hasta el día de hoy tenemos esa gran nación que se llama Israel, que vino de una promesa. ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado a ti o que Dios ha dado a tu vida? ¿Cuál es la promesa que Dios te ha dado? Recuerdo hace muchos años, estábamos en Estados Unidos, y Dios nos dijo, no teman, porque yo estoy con ustedes. Una noche, inexplicablemente, orando, mi esposa y yo, en un cuarto, estábamos orando, y Dios nos dijo, no temas. Empezamos a orar, y empezamos a orar en lenguas. Dios me da una palabra. Le digo a mi esposa, Dios dice que no tengamos miedo, que Él está con nosotros, que nos va a prosperar. Pero que no tengan miedo, que no tengamos miedo, que Él nos va a prosperar. Recuerdo que llegamos a un aeropuerto porque teníamos que salir de Estados Unidos rápidamente, no porque fuéramos malandrines, sino porque había una emergencia aquí en México. Una de mis hijas estaba muriendo. Tuvimos que renunciar a la vida en Estados Unidos. Unos hermanos nos llevaron al aeropuerto de Tijuana a medianoche. Agarramos un vuelo de medianoche en Tijuana. Únicamente traíamos unos cuantos. Teníamos un dinero ahorrado. Nos trajimos el dinero. Pagamos el hospital. Todo lo que traíamos se fue en el hospital. Lo que empezamos a invertir para comprar el enganche de un mobile home en Estados Unidos. Nos quedamos sin nada. Sin lugar donde vivir, sin muebles, sin nada. Únicamente con 2 valijas grandes de ropa.
porque dejamos lo demás en Estados Unidos. Pero Dios nos había dicho, no teman que yo estoy con ustedes, los voy a prosperar. Y durante mucho tiempo empezamos a hacernos preguntas, pero ¿cómo Dios nos va a prosperar si realmente estamos sin nada? Mi esposa empezó a trabajar porque teníamos que salir adelante. Reingresé a mi trabajo a los pocos días, estaba a punto de renunciar, reingresé. Pero ahora me doy cuenta que lo que Dios había prometido, Dios lo cumplió. Pero quiero decirte que no ha sido fácil durante todos esos años, o del principio de todos esos años. Fueron tiempos sumamente difíciles. Lloramos muchas veces, pero seguimos firmes en lo que Dios había dicho. Y hay otras promesas que están a punto o que se van a cumplir, tal vez cuando seamos unos ancianos, o tal vez no, pero todavía hay muchas promesas que tienen que dar cumplimiento. Pero hemos aprendido algo, a no tener prisa. Y aunque no veamos nada, debemos de seguir creyendo a Dios, porque de eso se trata la fe. Aunque no veas nada, se trata de que tú sigas creyendo a Dios, porque la fe es eso, que cuando tú no ves cosas, es cuando Dios las está haciendo detrás de ti, o en escondidas, o en secreto. Que no necesitamos ver algo para creer que Dios nos lo está dando, o ya es el tiempo de Dios. No podemos ser como Jacob, que vio a Raquel y le gustó, y se equivocó porque no era la mujer indicada, sino era Lea, porque Lea era la mujer fértil a través de la cual iba a venir la promesa. Tenemos que esperar, no tener prisa, y debemos también aprender, aunque no veamos nada, Dios está haciendo algo, porque de eso se trata la fe. La fe no se trata de que tú veas para creer, la fe no es eso, la fe es todo lo contrario. No vas a ver nada, pero tienes que creer. Y Dios va a cumplir tu promesa. Amén. Hemos visto milagros, cosas sorprendentes, maravillosas en la vida de muchas personas. ¿Por qué? Porque esperaron el tiempo indicado de fe. Pero también hemos visto casos en los cuales la gente ha estado esperando mucho tiempo, y cuando no aguantan lo suficiente y están en el último tramo y ya empiezan a renunciar y empiezan a retroceder, nos damos cuenta que terminan donde nunca hubieran terminado. Cierra tus ojos y vamos a orar. Muchas gracias, Padre, porque tenemos una gran promesa, y esa promesa viene a través de Cristo Jesús, que es la vida eterna, la salvación y el perdón de pecados. En Cristo Jesús está el sí, el amén, el así sea. Y sabemos que en Cristo Jesús muchas de las promesas se van a cumplir. Padre, te doy gracias, porque el regalo más grande ya lo hemos recibido. Y porque todo aquello que tú quieres añadir a nuestras vidas es porque tú quieres, Padre, que tengamos una vida próspera y una vida llena de estabilidad en esta tierra. Te bendecimos porque eres bueno, en el nombre de Jesús. Yo te invito, amigos, si tú estás detrás de una cámara, de un dispositivo, de tu televisión, hermano, hermana, yo te invito que si tú nunca has hecho es una oración de fe, si tú nunca has creído que Cristo murió por ti en una cruz, si estás pasando por un tiempo de incertidumbre, te han amanecido ideas de qué pasaría con tu vida, a dónde vas después de la muerte, yo quiero invitarte a que hagas esta breve oración conmigo, y que después de que tú hagas esta breve oración te incorpores inmediatamente a un lugar donde puedan darte palabra. Puedes conectarte a través de los medios y contactarnos y seguir aprendiendo, seguir escuchando mensajes que te puedan dar esperanza. Solamente da esta breve oración. Padre precioso, en esta hora reconozco que he fallado, reconozco que me he alejado de ti y decido creer que Jesucristo es el Salvador, y lo guardo en mi corazón como mi Salvador. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú tendrás muchas bendiciones y muchas promesas están por cumplirse en tu vida. Si
tienes un matrimonio roto, quiero decirte que Dios es especialista en restaurar matrimonios. Si tienes alguna incertidumbre en tu corazón, quiero decirte que Dios da perspectiva clara y definida a tu vida durante todo este caminar. Si tú estás esperando algo y no lo has conseguido, quiero decirte que Dios puede ayudarte a que tú salgas adelante. Solamente cree, porque para el que cree todo es posible. Buen día y que Dios los bendiga. Hasta pronto.